grabar y pueden empezar cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito sobre la intervención que se debe realizar con relación a la dislexia. No voy a mencionar algunos aspectos, pues porque ya algunos lo hablaron, entonces como para no ser tan redundante. Bueno, Ujú. entonces pues básicamente en una revisión sistemática que revisé de este año, ahí recogían como el tipo de intervenciones que se hacen alrededor pues de este tipo de trastorno. Entonces pues lo primero es que la mayoría de estudios o de las intervenciones se centran en todo lo que tiene que ver con la conciencia fonológica, ¿sí? Entonces en todo lo que tiene que ver pues con el desarrollo de habilidades fonéticas, en el desarrollo del vocabulario y en todo lo que tiene que ver con estrategias que fortalezcan en cierta manera pues la comprensión de lectura en estos chicos. También hacen énfasis en que la intervención pues debe ser multidisciplinar, como también pues se maneja en otros tipos de trastornos, y que el tratamiento debe tener una integración multisensorial, es decir, en lo visual, en lo auditivo, pues entre otros tipos de cosas. También, al igual que en otros tipos de trastornos que hemos visto, también tienen en cuenta, digamos, la música. Pero pues ahorita les explico ahí un poquito más o menos qué mencionan y qué desarrollan cada uno pues de ese tipo de intervenciones de manera general, porque en los artículos que encontré pues no lo especifican de manera tan estructurada como nosotros los hemos visto, como por ejemplo cuando hablamos del TDAH. También tienen en cuenta las intervenciones con videojuegos o todo lo que tiene que ver pues con aparatos electrónicos. Y como les decía al principio, en la intervención pues fonológica, y la última tiene que ver con las habilidades motoras visuales. Bueno. Bueno, entonces digamos que en cuanto a los videojuegos, pues básicamente uno de los elementos pues importantes es que pues atraen a los niños en cierta manera, precisamente porque pues son más entretenidos, ¿sí? Y pues ayudan a fortalecer en cierta manera todo lo que tiene que ver con la atención, con las habilidades bioespaciales, y ayudan mucho en cierta manera a todo lo que tiene que ver con la fluidez. ¿Me están escuchando bien? Es que siento que mi internet me falla un poquito. No, sí, no, está súper. No ha sonado ni robótico ni nada, o sea, Ah, ok, perfecto. perfecto. Bueno, en cuanto a lo de la música y la dislexia, pues en un artículo que encontré aparte, digamos que se centraban en cierta manera en lo que tenía que ver con la estimulación rítmica. Entonces, en este caso, pues los instrumentos eran como lo que tenía que ver como con tambores, en cierta manera. Y decían que esto mejoraba, digamos, todo lo que tenía que ver con la conciencia fonológica, en cierta manera, pues porque relacionaban, digamos, la percepción musical que los niños tenían con la percepción, pues, digamos, del habla y todo lo que ayudaba en cierta manera estos dos aspectos en las habilidades lectoras. Pero ellos trataban como de hacer una combinación con algunos componentes. Entonces ellos a esto le llamaron un entrenamiento cognitivo musical intensivo. Entonces, el primer componente era el auditivo. Entonces, tenía que ver con todo lo que tenía que ver con la similitud entre el lenguaje y la música con la percepción auditiva. Y el motor tenía que ver pues con lo de la imitación del ritmo, del instrumento, y el transmodal, digamos que reunía los dos anteriores y pues ya todo lo que tenía que ver con lo auditivo, lo visual y lo sensorial. Lo que pasa es que en este artículo no explica muy a fondo cada uno de los pasos. Entonces hay muchos aspectos que a uno le cuesta como comprender un poco, pero sí quería como resaltar pues que se maneja en cierta manera todo lo que tiene que ver con la música en este aspecto. Ujú. En el entrenamiento pues de habilidades motoras, decía que esto mejoraba en cierta manera mucho lo que tenía que ver pues con la calidad de la escritura en estas personas. Bueno, lo de la conciencia fonológica ya. Y encontré otros aspectos que me parece que no hemos mencionado, pero tenían que ver básicamente a la psicoeducación, pero como en el contexto educativo, ¿sí? Entonces era como un poquito dirigido para los padres y también para los profesores. Entonces, bueno, lo primero es que pues se debe valorar en cierta manera más el esfuerzo que estos chicos hacen que como tal el resultado, porque en algunas ocasiones por su mismo trastorno pues van a tener muchos errores pues mientras se trata como de fortalecer ciertos aspectos. Lo otro es que también los padres
o los mismos profesores tienen que evitar como las comparaciones o como las presiones que se hacen con relación, digamos, a los otros alumnos o inclusive a los hermanos que tengan estos chicos, pues porque obviamente el proceso se va a dar, su evolución va a ser de manera diferente a los otros compañeros o a los hermanos, inclusive. Y también decían que para estimular, en cierta manera, era importante tener en cuenta el juego que nosotros siempre lo hemos mencionado aquí durante las clases, para también ayudar pues a fortalecer ciertas, bueno, sí, ciertas capacidades que están un poco deterioradas. Y además de ello, decían que es importante brindar el apoyo, o sea, de los padres y no solamente de los educadores, pero que no sea de manera excesiva, porque pues también tienen que permitirle a los niños que puedan ser un poco autónomos, porque no siempre, digamos, el profesor va a estar ahí o el mismo padre, pues para ayudarles. Y pues que cuando los niños estén estudiando y demás en la casa, pues se tiene que tener en cuenta como el lugar, el contexto y el ambiente donde no haya muchas pues distracciones. Ya digamos, hay otros aspectos que son importantes y es que no solamente se centre, digamos, en las intervenciones con relación a la lectoescritura, porque estos chicos también, digamos, se debe intervenir en su autoestima, porque digamos que en cierta manera, un momentico, perdón, estoy exponiendo. Bueno, el caso es que, pues se dice que se debe fortalecer mucho este aspecto porque debido a las consecuencias que se tienen por los síntomas, pues muchos tienen fracasos escolares y también son excluidos en algunas ocasiones por sus mismos compañeros. Entonces, este aspecto se tiene que tener en cuenta y pues también se debe intervenir no solamente pues con el chico, con el estudiante, con el niño, sino digamos en sus diferentes contextos donde él va a estar, con sus padres, con el resto de la familia y pues obviamente en el contexto educativo. Y pues lo de las alternativas de aprendizaje, que también se deben tener en cuenta, bueno, no solamente con los chicos que tienen dislexia, sino en general, pues digamos con películas, documentales, entre otros. Y ya digamos que otros aspectos que encontré, pero esos van como un poquito más centrados como para el profesor. Ujú. Entonces se dice que se debe hacer un ajuste pues en la metodología, en todo lo que tiene que ver pues con la enseñanza y el aprendizaje, y que se debe procurar, por ejemplo, que esa persona esté adelante o que no esté en un lugar donde se pueda distraer con facilidad. Ujú. Y pues como les decía ahora, pues todo lo que tiene que ver con el ritmo de aprendizaje, pues hay que ser como muy paciente, también brindarle como otras opciones, por ejemplo, las agendas de trabajo, porque ese tipo de personas tienen deteriorada en cierta manera la memoria de trabajo y pues su atención también se ve dificultada en ciertos aspectos. Ujú. Y pues digamos que también se les debe suministrar el material con anticipación y que cuando se vayan a realizar, digamos, las evaluaciones, a ellos se tiene que ser como flexibles con el tiempo, pues a diferencia de los otros niños. Y que también, por ejemplo, si se iba a realizar un examen, era importante que no solamente se fiaran los docentes con relación al dictado, que también le pasaran como aparte para que el chico tuviera las preguntas, porque en algunas ocasiones pues podrían escribirlo pues mal. Ujú. Profe, eso fue básicamente como lo que encontré y pues traté como de decir algo como diferente a lo que de pronto ya tenía. Sí, no, muy bien, Eliana. Igual, pues muchas veces nosotros siempre vamos a encontrarnos, inclusive hablando no solamente de problemáticas relacionadas a la escuela como la dislexia, discalculia, ¿sí? También vamos a encontrar que en situaciones, pues lo que vamos a ver el siguiente tema, la siguiente unidad, está centrada en la salud mental. Y vamos a encontrarnos que también ahí nos van a hacer como unos ajustes a nivel metodológico, unas recomendaciones a nivel de cómo la escuela tiene que, o pues escuela, llamando escuela a la interacción que hay entre el docente, pares, rectoría, administrativo, etcétera, como comunidad de aprendizaje y el estudiante con una condición de salud mental. Y en esas condiciones también vamos a encontrar que hay unos aspectos eh, específicos como es prácticamente como si nosotros dijéramos que el otro
tiene su propio ritmo y por tanto debemos como de simplificar un poco o más bien pensar qué es lo relevante a ser enseñado, cuáles son como esos aspectos como mínimos a ser enseñados. Porque cuando escuchaba, digamos que pensaba inmediatamente en que si bien hay unas recomendaciones a nivel metodológico, muchas veces ustedes como psicólogos educativos en un contexto educativo, pues van a decir, ok, sí, yo sé que tengo que hacer una modificación metodológica del aprendizaje del estudiante y de la enseñanza del profesor, pero no sé qué tengo que hacer específicamente, ¿sí? Entonces, algunos puntos que tú has tocado que me parece importante como resaltar es el hecho de la ubicación del estudiante delante, la flexibilización respecto a los objetivos de aprendizaje, es decir, cuáles son los mínimos y que los recursos de aprendizaje requieren de un tiempo de apropiación, donde se simplifica más, es por decirlo así, los demás leen 100 páginas, yo profesor te voy a entregar un resumen elaborado por mí de los aspectos como centrales, claves de esa lectura, que es la que tú vas a trabajar o un mapa conceptual donde rápidamente te voy a simplificar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos interesa que aprendas, no que mientras consolidas lo que tiene que ver con las rutas fonológicas, gramaticales, todo lo que hemos hablado del proceso de formación de la lectura. Entonces, sí pienso que es muy importante como subrayar que cuando hacemos modificaciones es muy importante como identificar cuáles son esas modificaciones que planeamos hacer de forma específica. A veces estamos habituados a decir, bueno, que se haga un ajuste metodológico, pero el otro, cuando llega el informe del psicólogo educativo que dice hay que hacer un ajuste metodológico, pues no tiene ni idea de qué ajuste metodológico tiene que hacer. Entonces ahí la recomendación siempre será pues hacia la mayor posible especificidad que se pueda. Pero igual de eso yo creo que vamos una vez que hayamos como pasado por los diferentes temas, hacer un proceso como de síntesis allí entre todos. Bueno, muy bien, Eliana, muy bien. ¿Quién seguiría entonces? Seguiría Adriana, creo. Hola, profe. Pues yo Vale, estaba Adriana. como de última, pues no sé si los compañeros tienen algún problema. No sé. Eh, Bueno, voy a compartir. Para que se me repita. ¿Cómo es que se comparte? del centro aparece una cosa que dice compartir pantalla. Al lado del chat, no tu... Ah, ya. Ujú. Listo. Pantalla. Ahora. Y ahí eliges qué vas a compartir. Ahí ya. Eh, no, todavía no estamos viendo nada. ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace. Ahora sí, ya estamos bien. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ajá, Ok. sí. Eh, entonces sería así. Bueno, listo. Mi tema pues, se refiere a la discalculia. Ajá. Entonces, la discalculia tiene que ver con todo lo que es referente a las matemáticas, a las operaciones que normalmente pues hacemos como contar, como identificar eh, la cantidad de, ¿me escuchan bien? La cantidad Sí. de objetos o, o personas o cosas que se puedan ver. Un momentico. Y por ende, pues la discalculia tiene que ver con la dificultad que se presenta dentro de esas operaciones. Una persona con discalculia no puede diferenciar ni identificar
ni tampoco, ni tampoco hacer cálculos matemáticos, por muy básicos que sean. Voy a hacer así como muy énfasis como en varias cositas, porque como ya lo habían mencionado unos compañeros, entonces voy a ir rapidito. Entonces se define como una dificultad de aprendizaje en la que la capacidad matemática está sustancialmente por debajo del nivel esperado del individuo, dado su edad cronológica, su consciente de inteligencia y su educación apropiada para la edad, en la que dichas dificultades interfieren significativamente con el rendimiento académico. En su última, bueno, eso es lo que dice en el DSM-5. Entonces, por ejemplo, aquí esta imagen está por lo menos la parte de los mínimos. Nosotros con un vistazo simplemente sabemos que allí hay cuatro mínimos. O por aquí en la parte de las frutas y verduras podemos identificar por colores rápidamente cuántas frutas o verduras hay de color rojo o de color verde o de diferentes colores, pero podemos identificarlas por su cantidad, ¿cierto? Y en esta, de los números pares o impares, pues sabemos que si contamos de 2 en 2, vamos a llegar pues hasta 10, y de uno y de los impares vamos a llegar hasta 9. Entonces hay una frase que me pareció muy interesante que dice: el número de objetos que ves es una propiedad visual primaria del mundo. Entonces, para mi concepto es como, inicialmente, desde chiquitos, nosotros vamos identificando cuántas personas hay o cuántos juguetes tenemos en nuestro ambiente, ¿cierto? Entonces, para un niño que de pronto no tiene dificultades en esa parte de numérica, puede ver que al frente pues va reconociendo que hay 2 juguetes o 3 juguetes, pero un niño que con problema de discalculia va a siempre tener dificultad para identificar la cantidad que hay en ese. Entonces se va a quedar mucho más tiempo observando y de pronto está perdiendo el interés de cuánto hay, sino que simplemente pues ve los juguetes allí y ya. ¿Cómo lo pasa? Ok, entonces dice los factores. Se menciona que puede ser factor genéticos, también el desarrollo cerebral, el medio ambiente. La parte del medio ambiente tiene que ver pues como, o sea, donde se está creciendo el niño, pues normalmente no le paran, no le ponen cuidado pues a eso, a esos objetos que hay a su alrededor y simplemente es tener algo frente a ellos y ya. Entonces no hay como una buena enseñanza, una buena educación frente a la cantidad de objetos que pueden estar allí. La lección cerebral también, y el TDAH, que pues implica también un proceso de falta de atención. Entonces, pues menciona también los síntomas, la organización espacial de las cantidades, atención visual, errores de procesamiento en aritmética, errores motores al escribir cantidades a mano, relacionados con el juicio y el razonamiento numérico, errores en la memoria de las cantidades, perseverancia en la resolución de operaciones aritméticas y problemas numéricos. Esos serían los síntomas que tiene un niño con discalculia o una persona adulta con discalculia.
Entonces aquí menciona tipos de discalculia escolar, la clásica diferencia de Cox, citada por Keller y Sutton, 1991, que hace referencia a 6 tipos. Esto me pareció pues importante mencionarlo. Los compañeros también lo mencionaron. Que una persona con discalculia tiene. Entonces, está la discalculia verbal, que se manifiesta en dificultades para nombrar las cantidades matemáticas, los números, los términos, los símbolos y las relaciones. Está la discalculia pragnostica, que se manifiesta en dificultades para enumerar, comparar y manipular objetos matemáticos. Está la discalculia léxica, que se ven en las dificultades en la lectura de los símbolos matemáticos. Está la discalculia gráfica, se presentan dificultades en relación con la escritura de símbolos matemáticos. Y está la discalculia ideonóstica, ¿sí? Se presentan dificultades en la realización de operaciones mentales y la comprensión de conceptos matemáticos. Y por último, la discalculia operacional, se presentan dificultades en la ejecución de operaciones y cálculos matemáticos. Entonces, pues se debe tener en cuenta ese tipo de discalculia a la hora de evaluar al niño o a la persona con este trastorno. Evaluaciones diagnósticos siguiente a Strang y Roque. Los errores cometidos por los niños con discalculia se pueden clasificar también en organización espacial de las cantidades. Bueno, eso ya es un poco repetitivo, pero pues realmente es muy importante. Atención visual, errores de procedimiento en aritmética, errores motores al escribir cantidades a mano, relación con el juicio en el razonamiento numérico, errores en la memoria de las cantidades y perseverancia en la resolución de operaciones aritméticas. Entonces, por ejemplo, esa que dice errores en la memoria de cantidades, pues se tiene en cuenta que, por ejemplo, nosotros podemos saber que 2 y 2, 2 más 2 son 4, ¿cierto? Pero pues en este trastorno no hay diferencia alguna del reconocimiento, tanto como por el número como por la totalidad que se presenta allí. Entonces, eso también interviene mucho en este trastorno. Bueno, al presentar una evaluación, como psicólogos, presentar una evaluación psicológica, se debe tener en cuenta todos estos aspectos que voy a mencionar y estar como realmente muy conscientes de la evaluación que se va a hacer. Entonces, se da en el marco de una evaluación psicopedagógica neuropsicológica. Está centrada pues en el ámbito tanto escolar como familiar. Observación, se debe tener una observación empática, consciente, medición de habilidades y tener las mediciones de las habilidades que tiene el niño o la persona que se está evaluando. Tener en cuenta el contexto familiar y académico en el que se desarrolla. También refiere a lo emocional. Entonces, en el contexto familiar, pues como le digo, pues en muchas situaciones se presenta que, se presenta que este conteo o normalmente las cantidades no se tienen en cuenta, sino que simplemente pasan de largo pues en estos casos. Y en el desarrollo escolar, pues de que de pronto el niño tiene constantemente
dificultades con en la parte de matemáticas, en las materias que son de contar, entonces tienen deficiente y sacan constantemente notas bajas, entonces eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Evaluar los rendimientos del niño o la niña con problemas de aprendizaje cuyas competencias matemáticas son en ocasiones muy inferiores a las esperables en su curso escolar, lo que comentaba sobre las escuelas, como tener como el historial de notas de su proceso educativo en la parte matemática. Y eso que también hay que tener en cuenta, pues, que no solamente, o sea, al tener también estas dificultades, también puede ocasionar problemas de lectoescritura. También está multidimensional y flexibilidad. O sea, hay que observar toda clase de dificultades que el niño está presentando a la hora de evaluar, de ser evaluado, y también ser flexible, ¿no? O sea, darle como la posibilidad, pues, de que realice el ejercicio que nosotros le podemos estar haciendo de una manera, pues, diferente, calmada y todo eso, porque, pues, la ansiedad también implica que la persona se detenga y no realice pues bien como la actividad que se le está haciendo. Identificar la clasificación de síntomas según el DSM-5 para diagnosticar claramente el diagnóstico como trastorno de aprendizaje. Bueno, el DSM-5 tiene unas características muy puntuales en las cuales pues nos debemos de basar para poder tener un diagnóstico preciso, ya que eh, los problemas de aprendizaje también pueden ser por la falta de desarrollo de ellas, ¿no? Entonces hay que diferenciar como eso, tanto el trastorno como los problemas de aprendizaje. La comprensión del bajo rendimiento de la dificultad con el aprendizaje como la discalculia. Identificar cuáles son las dificultades que presentan al aprender. Entonces, en ese también, o sea, todos son importantes, pero en ese también hay que ver cuáles son las dificultades, como dar como, porque como todas las personas y los niños somos diferentes, entonces, pues hay que ir anotando como esas dificultades del niño, eh, que se le está haciendo pues el examen, la evaluación. Aplicación del test que evalúa lógica matemática. Hay varios tests, pero pues yo en realidad solo encontré dos. Y que pues dan como un resultado para esta discalculia. Nos recomiendan pues que uno como psicólogo debe tener unos materiales, sí, ya que a veces no se pueden encontrar estos test muy fácilmente, entonces tener como dados, stickers circulares, contadores, papel cuadriculado, lápiz, papel blanco. Y pues ahí se le va haciendo una prueba para poder identificar como pues el conteo de, cómo está haciendo los conteos o cómo está haciendo las operaciones mentales o también la identificación del número. Prestar atención a la actitud, lo que hace y cómo lo hace y las capacidades. Entonces, si de pronto se muestra apático o como que evita realizar esa actividad, pues ya ahí también es porque uno tiene que tener en cuenta de que hay una dificultad pues para realizar la actividad numérica. Pues en realidad yo voy solamente hasta la evaluación,
este test lo mencionan, me pareció muy interesante. Es un poco largo leerlo porque pues o sea, no lo muestra todo en su totalidad, solamente hay unos ejemplos. Eh, entonces, pues dice Teddy Match es un instrumento de origen europeo que viene a colmar estas lagunas, no se debe ser considerado como un instrumento de evaluación del rendimiento escolar, sino como un instrumento de evaluación con profundidad, tanto en el ámbito escolar como en el clínico, que permite describir y comprender las dificultades que presentan los niños en el campo numérico. Por tanto, su utilización debe integrarse en las bases teóricas que han sustentado su desarrollo. Entonces aquí pues, no sé si se alcanza a ver, se muestra Sí. pues el curso escolar a los que se les puede hacer la prueba Ujú. y, pues yéndome a Word pues sale el ejemplo, ¿no? Ujú. No sé si de pronto lo muestro o lo voy a mostrar así como por encimita. Y de todas maneras pues aquí al final pues están la bibliografía Ujú. donde saqué esta información. ¿Cómo hago para escribir? Ok. Mm. Está, y pues aquí está el test. Yo tomé las fotos porque no supe cómo hacer de otra manera. Ujú. Pues aquí está como el material de prueba, todo lo que ellos utilizan. No me muestra algunas cosas porque me imagino que hay que pagar. Es como lo que utilizan, contar. Entonces, aquí está la prueba, están los tests y están las pruebas. Y están las subpruebas. ¿Sí? Pues hay un ejemplo, hay un caso clínico de una niña de primero. No sé si la leo, profe. No, no, no. ¿No? No, Ok. digamos, no, no. Ya digamos que digamos que unas recomendaciones también al momento de las exposiciones, ¿vale? Que hace que uno, hay necesidad, digamos, primero de creer en lo que estás diciendo, ¿no? Creer en que quien sabe del tema eres tú. Y que desde esa perspectiva entonces puedas construir una narrativa yo sé que las exposiciones, así uno no tenga gente de carne y hueso que lo esté mirando, y pues los compañeros finalmente, pues digamos que no hay micrófonos activados que te pongan un poco, digamos, nerviosa, preocupada, etcétera. Creo que es un asunto más de lo que acontece en la mente de uno, de lo que puede creer uno que el otro está pensando. Eh, y en el fondo, entonces, pensando en que gran parte de nuestra labor ahorita por el asunto post pandemia va a estar casi que encaminada a nuestro tono de voz, a cómo usamos nuestra voz, cómo nos posicionamos ante el otro en la distancia, que el otro sienta que estamos ahí, aun cuando nuestro cuerpo no esté ahí, lleva a que nosotros tengamos que convencernos de que sabemos de lo que estamos hablando. Y eso es algo que tiene que trabajarse en tu caso para que las presentaciones de PowerPoint, las ideas que tienes ahí plasmadas, pues no sea un volver a leer sobre lo mismo. Digamos que yo estuve tentado a interrumpirte en algún momento y decirte, oye, no leas, pero intuía que de alguna forma, por lo que me has mencionado respecto a lo que te causa la exposición, que iba a ser, digamos, perjudicial, ¿no? Para retomar desde ese punto. Eh, pero ya que tienes, digamos, dentro de poco tiempo una siguiente exposición de tu trabajo de grado, pues eso hay que trabajarlo fuertemente y bueno, y para eso vamos a estar en asesoría en eso, ¿sí? Pero que esto, digamos, que te sirva, yo creo que los demás compañeros, si quieren, le pueden retroalimentar cosas que de pronto eh, sea necesario como invitar, ¿no? Oye, mira, pues a mí yo era así, por ejemplo, yo te comparto esto, yo era así. Y en algún momento de mi vida hubo un profesor muy viejito ya, muy adulto mayor ya, que me dijo, yo estaba entrando y él estaba saliendo de la universidad, o sea, yo estaba asumiendo su lugar. Y me dijo, mira,
el que sabe eres tú. En última, lo que te estaba diciendo en el fondo es en el fondo Sí, eso, ¿sí? O sea, sí, claro. los estudiantes le atribuyen al profesor un saber. Entonces, si tú estás exponiendo, se te atribuye un saber, aun cuando tú sabes que eres estudiante, pero te posicionas ahí como la experta en ese tema. Ahorita abundan el asunto de por Facebook Live y por YouTube y las conferencias y qué tal y qué. Entonces, puedes pasarte la vida diciendo, no, yo no voy a aparecer en público, me da pena. Y bueno, eso digamos que hace que se cierren un poco las puertas por el hecho de uno, eh, por ejemplo, hace 8 días estuve en un congreso internacional y tenía que hablar ahí. Y yo decía, bueno, ¿qué diferencia puede existir entre hablarles a ustedes y hablarles a un mundo de gente? ¿No? Eh, si mantengo, digamos, mi posición de saber. Entonces el asunto es ese, como decirle sí a la vida también es creer en que uno es, todo lo que se te cruza en la vida es porque también puedes con eso en tu vida. Eh, entonces es asumirlo, ¿bien? Bueno, no sé si alguien le quiera mencionar algo y si no, pues para que continuemos entonces con Sebastián o con Natalie, cualquiera de los dos. Bueno, profe, gracias. Vale, Adrián. ¿Natalie? Bueno, Natalie. Vamos a compartir pantalla, profe. ¿Lo van a hacer juntos? Sí. Vale, listo. ¿Ustedes elaboraron esa infografía o la descargaron? La hicimos nosotros, profe. Súper. Bueno. Copyright. Bueno, nosotros vamos a hablar también de la dislexia, pero pues no vamos a abordar temas teóricos, sino que vamos a hacer como una complementación entre la lectoescritura en los disléxicos y a la final le hacemos como una propuesta que nos pareció a nosotros, entre comillas, innovadora, aunque se sabe que tiene que ver mucho con los juegos, pero pues para nosotros era algo que no encontramos como tal una referencia teórica. Entonces Natalie les va a explicar sobre lo de la infografía. Bueno, quisimos partir desde el concepto. El de nosotros es dislexia al desarrollo. Y bueno, ahí como dice, es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que se caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez de lectura en las palabras. La parte que yo voy a exponer se va a tratar de la lectura y va a tratar la escritura como tal. Quisimos pues repartirlo así. Eh, Como bien dice, es la comprensión lectora en disléxicos, entonces en esta propuesta se basaban desde dos técnicas. La primera, la técnica CLOSE. Ahí hay una definición, pero resumidamente es como utilizar el vocabulario que ya tiene el niño, la utilidad pues de su conocimiento previo, desde lo que aprende en casa, pues a lo largo de sus primeros años, y la comprensión lectora. Bueno, este estudio fue basado entre las edades de 8 y 11 años, o sea, cuarto y quinto de primaria, niños y niñas. Y la segunda técnica es respuestas a preguntas de comprensión textual, donde esta técnica permitiría pues un pensamiento crítico, lógico y creativo, también dependiendo del nivel de lectura pues que tengan los niños y una comprensión del texto. Entonces ya para explicarla pues más abiertamente, el taller consistía como en tres fases. Entonces, la primera se presenta un texto, pues infantil, dependiendo de las edades. Se presenta el texto y primero el niño debe pues tratar como de leerlo, familiarizarse con las palabras que hay allí y pues realizar la lectura. La segunda fase era aplicar ya la técnica close, que significa en pocas palabras como volver a poner el texto, pero dejando unos espacios muy estratégicos, como de ciertas palabras que el niño ya debió haber memorizado y comprendido, palabras muy básicas. Entonces, de ahí se tiene que como
tratar de que él rellene los espacios que ya están. Y la tercera fase vendría siendo las respuestas y preguntas, que por eso hablábamos de cómo desarrollar un pensamiento crítico, porque se hacen preguntas a base del texto. Lo que permitía este proceso, por decirlo así, era que en un principio los niños querían como toda la información de una, o sea, como poner el texto con los espacios y las respuestas y las preguntas, pero no habiendo como familiarizado, pues primero qué era realmente lo que iban a leer, a lo que realmente se les debía enfocar la atención. Entonces, primero lo hicieron como así sin el proceso y luego con el proceso. Se logró una gran diferencia, ya que en el principio, con todas las tareas, digamos, que tenían que hacer a raíz de esto, los niños no sabían en qué enfocar su atención, no sabía realmente en qué palabras tenían que fijarse, en qué partes del texto debían fijarse también. Y ya con las tareas y los pasos que tenían que seguir, ya era una atención más focalizada, atención como al vocabulario, a las ideas principales y secundarias pues, del texto. Entonces ya iban como más con una claridad y todo esto iba aumentando porque pues lo hacían varias veces como para ver qué nivel de desarrollo iban teniendo pues a medida de las pruebas. Entonces era muy interesante porque ayudaban al niño a encontrar esa atención, a tener como una guía, una claridad de en qué partes de los textos es que deben fijarse para poder tener una comprensión textual pues buena a su edad. Obviamente los niños todos no iban con el mismo nivel de lectura, entonces para cada uno fue como un proceso diferente, fue un proceso dependiendo del nivel de lectura y el nivel de comprensión, porque pues es muy diferente un niño de 8 a un niño de 11 años, entonces eran ejercicios pues de acorde a sus conocimientos previos también. Ve, y Bueno, pues como ya dije. cuando dicen, por ejemplo, que vamos como de palabras simples a palabras complejas, con simples se refieren a palabras que son como concretas, o sea, palabras que hacen parte de la vida cotidiana del niño, como vaso, Sí, cosas así. comer, jugar, ajá. Ya, ya, ya. Y más abstractas, entonces, son elementos que hacen parte, por ejemplo, de que difícilmente vamos a encontrar la representación material, digamos, de esa palabra, como por ejemplo paz, como por ejemplo eh, amor, no sé, o Sí, profe. ok, va como en Como, esa línea. como palabras como más subjetivas, se puede decir, o sea, que tú no lo puedes como Ujú. representar de una sola forma y a eso nos lleva eh, Mm, que los estimulan pues a los niños, a los lectores, a utilizar claves textuales, a lo que hablábamos de sintáctico y semántico, ujú, porque ya con el reconocimiento de las palabras y al tener que rellenar esos espacios en el texto, se formaba como una comprensión como de el significado de la palabra y por qué debe ir en esa oración para que la ujú. complemente. Entonces, pues a mí me parece un ejercicio muy chévere. Em, ¿Qué iba a decir así? Ah, bueno, eso lo voy a decir ya cuando se exponga lo de la parte de escritura, porque si no, no se entiende. Dale. Eh, bueno, entonces esto básicamente era como un ejercicio como de comparación antes y después de tener pues un guía y unas tareas específicas que tú debes pues seguir. Entonces, a partir de esta guía, pues se empezaban como a comprender la importancia de algunos factores de que el niño debe pues tener como la comprensión de las ideas principales y secundarias, de que debe comprender el significado de ciertas palabras para poder a la final dar una respuesta a esas preguntas específicas del texto. En las preguntas te podían decir como, ¿y por qué el personaje estaba triste con tal persona? Entonces, pues obviamente cuando ya tenías comprendida la palabra, ya dabas una respuesta más clara porque sabías todo el contexto pues, en el que se desarrollaba el texto. Ujú. Pues eso en muy resumidas cuentas, ya se les explica la parte de escritura. Dale. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, la propuesta que nosotros teníamos y que dijimos que no era como tal idea tan de nosotros, porque en algunas bases teóricas proponían los juegos como algunos tratamientos para la dislexia. Y
entre esos nosotros escogimos el Scrabble. No sé Ujú. si lo hayan jugado alguna vez. Con tal, el juego consiste en armar palabras. Entonces, el psicólogo como tal tendría que iniciar una palabra en la cual el niño después debía formar una palabra siguiendo la palabra que el psicólogo hubiese puesto. Entonces, como tal, los juegos estimulan la parte de las funciones ejecutivas del niño, que son muy importantes para la planeación, Ujú. el organizar, bueno, todas las funciones ejecutivas que nosotros tenemos. Entonces, el implementar las funciones ejecutivas y explotarlas como nosotros lo habíamos pensado con este juego, daría la posibilidad tanto de visualmente poder conformar palabras, que hace que el niño esté pensando constantemente en alguna palabra, obviamente ya con experiencias previas, y también en la escritura para que poder corregir, digamos que tales palabras no llevan una H o no, o primero va una vocal. Entonces, es como un juego didáctico que también pueden hacer los padres, jugarlo en casa y que ayuda a tener una interacción entre el niño mucho más amena, porque en alguna de las críticas que se hacían era que las intervenciones no se tenían como tal esa empatía con el niño, sino que eran muy directas y esta es más como más Ujú. llamativa hacia el niño. Sí, muy artificiales, como muy, como de consultorio frío y poco, poco eh, cercano al niño. Yo les quería preguntar si en una primera etapa, digamos, del juego, importa que el niño escriba correctamente las palabras y luego en una siguiente etapa que ya empiece a colocarlas como debidamente se tienen que escribir. ¿Lo organizarían ustedes o lo propondrían? Pues habíamos pensado en que primero el niño pudiera disfrutar como tal de las fichas, porque pues las fichas del Scrabble son Ujú. como muy llamativas y poder decirle que pueda escribir algunas palabras y ahí por también analizar en qué nivel de lectoescritura está el niño, saber qué aprendizajes previos ha tenido, qué palabras sabe conformar y también de acuerdo a la edad que tenga el niño. ¿Qué más iba a decir? Mm, Ay, se me escapó la paloma. Eh, Pero entonces pensarían en que si el niño se equivoca, por ejemplo, seguiría el juego o el juego se detendría allí y se corregiría la palabra inmediatamente y se continuaría. sí, O, profe, ya la palabra principalmente para que no haya como un sesgo, se podría decir, de que el niño empiece a pensar de que la palabra está bien escrita, sino que la corrección se puede hacer oportunamente. E igualmente no es como como recalcarle a cada momento que se está equivocando, sino que mediante el juego da, digamos, algunas reglas en las cuales el niño puede, por puntos, entonces el niño pensaría más hacia las palabras fáciles o que más recuerda y eso potenciaría, digamos, en las funciones ejecutivas que mostramos acá, que sería una memoria de trabajo, el poder también recordar otras palabras que haya escuchado, que haya escrito, y ujú, inclusive en este juego se maneja, digamos, en esta diapositiva como los poemas o las rimas, porque eso potencia que el niño pueda asociar una palabra con otras palabras, un objeto con otros objetos. Entonces, digamos que se pueden manejar como esas cartillas de los poemas o de las rimas, y eso también potenciaría la memoria de trabajo y una planificación, porque la planificación se trata más de que el niño pueda guardar en la memoria las palabras, el cómo se ha organizado, digamos, cada palabra, cada letra, cómo va organizada y poderla plasmar después en el juego. ujú. Esta, por ejemplo, iría con alguna entonación en particular. Es decir, eh, amarillo es el patito, eh, o la entonación hay un poco de amarillo es el patito, amarillo es el limón, ¿no? Como un asunto. Sí, como si fuera un canto o como los Ok, cuentos que le dicen a uno como en el jardín, o sea, como que sí, sí, porque aquí es exactamente hacia que el consultorio no se vuelva un lugar como frío, escalofriante para el niño, sino la más cueva. Ujú, ujú. interactivo. Sí, sí, sí. No, eso digamos que a veces ustedes pueden tener muy buenas ideas,
pero mueren porque les falta ese espíritu, esa huella infantil, o sea, ese ánimo. A mí particularmente me gustaría sugerir es que en la propuesta sería interesante hacer la salvedad de que en un primer momento vamos a jugar. No importa si queda bien escrito o mal escrito, pero yo recuerdo una palabra que empiece, no sé, supongamos que termina en S y yo voy a hacer una palabra con S que puede ser, eh, digamos, pero que esté mal escrita. A ver, es que no se me ocurre. ¿Qué puede ser? Digamos que, bueno, por vaca, y entonces en vez de la V, que es la correcta, pensaría, por ejemplo, en una banca. Y armo la palabra banca, pero el psicólogo había colocado vaca. Y en la V, digamos que construyo la palabra banca. Me parece importante que esa primera etapa, digamos, del proceso se haga de forma confiada, de forma disfrutable para el niño, que él entienda que no nos vamos a fijar en, en esa ortografía, ¿no? En esa ruta ortográfica, sino que nos vamos a fijar es casi que en su conciencia fonológica, en lo que recuerda de las palabras, en la variabilidad, digamos, del vocabulario. Y a partir de ahí, entonces, luego que venga una siguiente etapa en la cual podemos hacer las correcciones, las anotaciones. Entiendo que es importante formar desde un principio correctamente, pero digamos que uno de los aspectos claves en el juego es el hecho de sentirse cómodo, ¿no? Y por más que yo te diga, o sea, te corrija como te corrija, de la forma más bonita, a nadie le gusta que le corrijan, ¿no? A nadie le gusta que le digan que está mal, por muy bonito que te lo digan, ¿no? Entonces pienso que es importante esa primera etapa, digamos, de familiarización un poco con el juego, con las fichas, con el psicólogo, con el vocabulario del niño, que ustedes pueden detectar ahí, por ejemplo, cuáles son esas palabras donde hay un poco de confusión, con qué fonemas, digamos que la ruta ortográfica no está consolidada, es decir, no hay una huella de memoria visual de que este sonido se diferencia de este otro sonido en su representación. Entonces pensaría que porque eso es lo que normalmente, digamos, he visto en todos los procesos de intervención, ¿no? Que, que al principio es prácticamente un juego libre y luego viene el juego reglado, ¿no? Eh, y esa etapa, digamos, de pasar de juego libre a juego reglado es una negociación entre el niño y el adulto, donde yo dejo de jugar libremente para empezar a interesarme por ganar más puntos o mejorar entonces que la palabra sea válida. O sea, esta palabra no existe. Banca con B pequeña no existe. Eh, ¿Sí? Y entonces empezamos como en ese proceso, pero antes de eso hemos ganado como en estas capas emotivas dentro de la familiarización del niño con ustedes y con la prueba. Pero bien, 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 súper, súper. Sigan. Bueno, profe, pues respecto a las correcciones, pues no lo habíamos pensado de que se pudiera dar como tal un juego libre en las primeras sesiones, pero pues sí tiene más sentido de como tal implementar eso. Pues como le dijimos en un principio, era más una idea, no había No, algo no, no, como... estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O sea, incluso hasta chévere porque hay incluso hasta aplicaciones que ustedes pueden jugar con el niño, digamos, si lo quisieran hacer, pero chévere estar en el plano material y luego irse al plano, digamos, perceptivo del celular, que hay el Scrabble, pues, bueno, ¿no? Alternativas siempre, siempre habrá, pero, pero interesante que se hayan atrevido a ir más allá. Dale. Bueno, y ya pues a manera de conclusión, pues en un principio Sebas iba a exponer solo y yo iba a exponer sola, ¿no? Pero pues nos pusimos a hablar como de por qué no juntábamos las dos cosas, como la palabra lectoescritura. Entonces, ya a manera de conclusión, nos pareció muy importante porque precisamente la dislexia pues tiene esos problemas de comprensión de lectura
Y todo esto pues crea una experiencia muy reducida con el vocabulario, con la escritura. Entonces va cerrando como un poco su conocimiento, y también lo de la lectura pues nos parece interesante porque pues muchos niños con dislexia, precisamente por su condición, no llegan como a leer textos completos, libros incluso. Entonces es como importante desarrollar eso, y también pues la propuesta del juego como buscar otra alternativa para lograrlo. Entonces pues esa fue nuestra propuesta. Ok, ok. Vale, vale. Entonces, digamos que hasta el momento, pues es una propuesta que puede partir siempre, o sea, sabemos muy bien en cómo se va a dar el juego reglado, compartirlo también con este proceso de asociación de palabras que me parece muy interesante a partir de canciones, a partir de poemas, eh, para trabajar conciencia fonológica, para no solamente acompañarlo, inclusive si quisiéramos un mayor nivel un mayor grado, digamos, de detalle, podríamos agregar a cada palabra su correspondiente representación gráfica. Es decir, está el pollito amarillo, pero está el limón y está, eh, bueno, lo que tenían allí, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros podemos ir es consolidando, consolidando, consolidando. Van a haber niños con los cuales no necesitamos mostrar eh, ni el limón, ni el pollito, ni nada de eso, sino que solamente con la representación gráfica, eh, bueno, la representación gráfica me refiero a la grafía, el grafema, o sea, la letra, la palabra, ¿no? Bueno, no, está bien, está bien. Digamos que no había pensado en el Scrabble como alternativa. Es decir, sé que se juega, ¿no? Pero darle como la intencionalidad, o sea, es como cuando uno le da otro uso a la misma herramienta. Eso es innovación. Eh, ya el asunto es sistematizarlo, de qué forma se va a jugar, cómo se va a jugar, cómo se va a ir mejorando el desempeño del niño a través del Scrabble. Por ejemplo, solo vamos a trabajar con ciertas letras, no con todas las letras. Vamos a simplificar y luego vamos a ir complejizando cada vez más. Vamos a trabajar con este vocabulario de palabras que quizás no maneja el niño. Entonces se va introduciendo, digamos que un orden, poco a poco. Eso también es interesante. Es decir, saber en qué dosis vamos a someter al niño a cierto entrenamiento. Eh, hasta que vamos afinando, vamos encontrando la mejor manera de hacerlo. Parece interesante. Bueno, vale, gracias. Faltaría entonces Mayra por su exposición. Mayra. Hola, profe, buena tarde y buena tarde, compañeros. Buena tarde, Mayra. Buenas tardes, May. Sale, bueno. Bueno, entonces mi programa de intervención va a estar enfocado en la dislexia. Sí. Voy a hacer un repaso pues corto, breve sobre la dislexia. Pues como ya habían mencionado mis compañeros, pues la dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, la cual dificulta pues una lectura fluida y sin errores. También pueden presentarse dificultades con la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Pues este trastorno tiene como principal característica un deterioro en el reconocimiento de las palabras durante la lectura, teniendo como consecuencia la disminución de la comprensión lectora, así como también una forma de leer insegura, lo cual pues puede desembocar una alta probabilidad de fracaso escolar y ese fracaso escolar pues también puede tener algunas consecuencias en la autoestima del niño. Pues encontré 3 tipos, que son la dislexia fonológica, la cual dificulta la separación de los sonidos con el lenguaje y la relación con los símbolos escritos. La dislexia superficial, la cual pues en la cual se encuentra un déficit para percibir las palabras completas,
pues donde el niño no, como que no puede leer la palabra completa, sino que lo dice como por sílabas o quita algunas letras y no la percibe como tal en conjunto. Y la alexia, pues en la cual se le dificulta al niño los procesos que acabo de mencionar, pues tanto la separación de los sonidos como también percibir la palabra completa. Y pues esta es una de las que más se presenta en el aprendizaje. Algunas pruebas para la evaluación pues son la prueba EDIL, la cual es una prueba de lectura donde se evalúa la exactitud, la comprensión y la velocidad. El TALE está construido por varias pruebas de lectura y escritura, las cuales permiten valorar rápidamente el nivel general del sujeto pues, en estas tareas, como para valorar en qué nivel o qué complicación tiene el niño para realizar esas tareas. También está la DSTJ, el test para la detección de la dislexia, que es una batería pues sencilla, la cual detecta la dislexia que se aplica desde el 6, 5 o a 11 años. La PROLEC es un test utilizado de primer grado a sexto de primaria para evaluar los procesos lectores, en sí pues la capacidad lectora y las estrategias que el niño utiliza para leer, por lo que también pues se puede observar los mecanismos que también están alterados y que no le permiten de pronto al niño leer adecuadamente. También está la PROLEC, que es un test de lectura que evalúa los procesos léxicos, sintácticos y semánticos implicados en alumnos de primero o cuarto grado de primaria. La PROESC, que es el test que evalúa los procesos implicados de la escritura desde el tercer grado de primaria a cuarto grado. Y por último, el test de procesos de comprensión, la cual pues es una prueba que permite evaluar el nivel de comprensión lectora en niños entre 10 y 16 años. Pues esta es como una recolección de algunas pruebas que más se utilizan, que las quería así pasar rápidamente. ¿Qué es eso de eso? ¿Cuál? ¿Qué es eso? Pues dice, alumnos de primero a cuarto de eso, desde tercero de primaria a cuarto de eso. ¿Qué es eso? Ay, no sé, profe. Ya. Yo se los puedo explicar. Yo se Creo los que puedo es lo explicar. de España, Sí, exactamente. De esa manera la se maneja educación. la educación en España. Así que primero de eso es primaria. Ajá. Es que ahí, digamos que lo que quería hacer como la anotación es que muchas veces nosotros lo que hacemos es como bajar la información sin detenernos un poco como de, uy, ¿qué pasaría si me llegaran a preguntar? O sea, mi tarea no es como, ah, voy a ir cortando pues y a peluquear aquí. No, el asunto es como caer en cuenta un poco que ustedes cuando vayan a ejercer, ¿no? Pues a veces por cuestiones de tiempo, de pronto, ¿no? Toman información, la ponen allí, o bueno, tomarte la tarea bueno, yo estoy en calidad de experta sobre este tema, todo aquello que pongo en una diapositiva, tengo que estar en la capacidad de evaluar, a menos que yo pues haga, digamos, el asunto de decir, seguramente es, pero creo que se cae un poco nuestro lugar cuando empezamos como a dudar, ¿no? Uno lo que quiere en su experto es que le diga si sí o si no, ¿qué es eso, no? Que sea muy puntual. Entonces, como recomendaciones, cualquier punto que tomes, que referencies, que cites, que etcétera, tener presente que puede pasar que te pregunten específicamente por eso que sabes que no lo sabes. Entonces no es como pasar la diapositiva rápido, que te pueden decir, oye, te puedes devolver, es que mira que vi, ¿no? Y tú, ¿qué vas a hacer? Entonces, similar a, si bien hay un tono de voz, si bien hay, digamos, una posición cómoda, ¿cierto? Segura, vamos ahí, la invitación es a que si hay elementos que yo no sé explicar, o no los pongo, o los pongo en mis palabras, o busco qué significa eso, si tengo, digamos, mi responsabilidad, ¿no?
tengo a cargo esta exposición sobre este tema en particular. Porque si notas, digamos que no podríamos decir que todas las exposiciones han sido idénticas, cada uno pues ha construido el tema como mejor le ha parecido, ¿no? Ha quitado cosas, ha puesto otras, ha innovado en otras. Es decir, que cada uno se pone la soga al cuello, en últimas, es lo que quiero decir. Entonces ahí intentar para futuras ocasiones recordar ese elemento, que a veces encontramos exposiciones así, ¿no? Como que tienen datos, 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 y al momento de preguntarse por algún dato, pues no lo sabemos explicar. Entonces la recomendación es no ubicarlo, no ponerlo, o buscar qué significa. Dale. Sí, profe, tienes razón. Muchas gracias por la recomendación. Dale, dale. Entonces, para seguir, voy a hablar sobre una propuesta de un programa de intervención que está direccionado a la mejora de la fluidez lectora en niños con dislexia. En la descripción pues encontramos que es un programa individualizado y adaptado al ritmo de cada niño. Es estructurado y secuencial, o sea, parte de la lectura de sílabas, después se pasa a palabras y finalmente pues se termina en textos. El niño pues va avanzando de acuerdo pues a su nivel, ¿sí? Pues ya más adelante explico, es con un programa. Este programa pues combina el procedimiento clásico de lectura repetida con el procedimiento de lectura acelerada. Pues hemos encontrado que la lectura repetida es un buen elemento y la lectura acelerada también para este problema. También incluye actividades de refuerzo de la conciencia fonológica dirigido a niños entre 11 y 8 años de edad, pues es el periodo en el que se manifiesta con más claridad la dislexia. Es un dato que encontré en el artículo de donde saqué este programa. El material utilizado está enfocado en textos narrativos, de los cuales se extraen sílabas y palabras. O sea, solo es como de 3 textos narrativos y de ese mismo texto se extraen las sílabas y las palabras y finalmente pues se termina con el texto completo. Se realiza a través de un programa informático con el cual, pues, y con la asistencia del entrenador. Este permitirá registrar de forma inmediata los aciertos y los errores de las actividades del niño y también el tiempo de la ejecución. Pues este también pues generará como unos resultados que se guardarán y para analizar pues posteriormente y también pues como para este programa mismo también, digamos, si el niño termina en un nivel, pues, o no termina el nivel, pues la próxima sesión empieza de ahí mismo, ¿sí? Y también pues este es el que valora si el niño pasa al siguiente nivel o se queda en el mismo, repitiéndolo. El entrenamiento está planteado en un total de 24 sesiones, 4 sesiones por semana con una duración aproximada de 50 minutos por sesión. Entonces, pues en la primera sesión es la repetición de sílabas. En esta se le presenta al niño una serie de estímulos verbales que deberá leer en voz alta, pues lo más rápido posible, tratando de no cometer errores. El programa mismo, pues es el que se encarga de poner las sílabas en la pantalla y el niño tiene que ir leyéndolas rápido. En cada sesión, pues el niño leerá 22 ejemplos de sílabas de distinta complejidad. El entrenador irá registrando pues las respuestas, pues en este caso el programa, ya sea correcta o incorrecta, y luego reproducirá en voz alta el estímulo verbal, con el fin pues de que el participante, el niño, reciba un feedback inmediato de su lectura. Inicialmente las sílabas se presentarán cada 3 segundos, y en las siguientes sesiones, pues el tiempo disminuirá a 500 milisegundos, pero siempre y cuando el niño como que cumpla el nivel. Si el niño no cumple haber leído las 22 sílabas en el tiempo predeterminado, entonces pues se le aumentará el tiempo hasta que pues ya el niño como que se gradúe o se nivele
al programa o a lo que se plantea, y ahí sí ya se disminuirá el tiempo. El criterio que debe cumplir es leer correctamente el 85% de las sílabas. Cada niño empezará en la siguiente sesión por el nivel en el que terminó. Y finalmente, pues en la segunda y tercera lectura, las sílabas aparecerán y desaparecerán de la pantalla a un ritmo predeterminado. O sea que la tarea del niño pues es leer las sílabas en silencio y pulsar la barra espaciadora cuando ve una sílaba determinada. ¿Cómo es esto? Pues que cuando digamos, al niño se le dice, cuando aparezca la sílaba cuen, tú tienes que presionar Enter, y entonces el programa mismo va a ir registrando eso, ¿sí? Más adelante pues se le cambia la sílaba, al niño no se le va a decir, a ti aparecerá siempre la sílaba cuent, entonces tienes que estar pendiente, no, sino que el niño mismo tiene que estar muy pendiente de cuál es la sílaba que aparece y cuál es repetida, y cuando esta aparezca pues él tiene que presionar Enter. Cuando pues ya se pasa a la fase 2, que es lectura de palabras, pues ya el niño debe haber cumplido la fase de sílabas. Se procederá exactamente igual pues que en la anterior fase, que se empieza pues con la presentación de 22 palabras, pues el mismo programa irá registrando el tiempo, se aumentará el tiempo, se disminuirá dependiendo de los aciertos o errores del niño. Las palabras contienen las mismas sílabas que se leyeron en la fase anterior, pues como mencioné en un principio, las palabras y las sílabas se sacan de una lectura, entonces siempre van a ser las mismas. Se eligen palabras de frecuencia media y baja, ya que los niños con dislexia muestran mayor problemas con las palabras menos frecuentes. Se incluirán palabras largas, trisílabas y polisílabas. Pues esto para ir como aumentando un poquito la rigurosidad pues, también la dificultad. En la fase 3 se combinará pues esta actividad con actividades fonológicas. La primera tarea pues es de análisis, en la cual el niño debe contar, eliminar o invertir sílabas en las palabras. Por ejemplo, se le dice al niño camisa, ¿sí? La palabra camisa. Entonces el niño deberá eliminar una sílaba para armar otra. Entonces puede ser ca, se elimina mi y se arma sa, casa. Ese sería como un ejemplo en donde el niño elimina palabras o combina sílabas, elimina sílabas o combina sílabas y así. En las tareas de síntesis, pues es mezclar sonidos y sílabas para formar palabras. Por ejemplo, se le pone la palabra lectura. Entonces el niño deberá mezclar los sonidos con las sílabas para formar la palabra. Por ejemplo, lectura, aplaudiendo, supongamos, ¿sí? Entonces con sonidos va él diciendo, armando la palabra. Esas tareas se llevarán a cabo utilizando las palabras y sílabas utilizadas anteriormente, pues como ya había mencionado, todo va a ser de una misma lectura. Y se le va a poner pues un límite de tiempo para completar correctamente las tareas. Para mayor motivación se utilizará un sistema de acumulación de puntos que serán canjeables más adelante pues por algún premio. En la cuarta fase y última ya viene pues la lectura de textos que tendrán una extensión de 250 palabras aproximadamente. Se llevará a cabo 3 lecturas repetidas y con aceleración. La primera pues será una lectura en voz alta. El texto aparecerá en la pantalla dividido como en párrafos y el niño tendrá que leer a su propio ritmo. Ya pues el entrenador lo leerá después de que el niño lo lea como para hacerle un feedback. En esto pues se practica mucho el feedback porque es sumamente importante y pues se evidencian buenos resultados. La lectura silenciosa también se realizará y pues la idea es que el niño sin necesidad de verbalizar debe leer rápido, ya que el texto pues presentado en la pantalla por el programa va a ir desapareciendo a un ritmo determinado. Pues él deberá leer con atención, ya que después de que se le presenten estos textos,
él deberá leer deberá responder una pregunta que aparecerá en la pantalla. Pues esta pregunta es de comprensión también lectora y también para saber si él está como que poniendo atención a la lectura o solo lo está haciendo así como por leer. Y tendrá 3 opciones de respuesta. Y pues si el niño cumple con las respuestas, pues se procederá también al siguiente nivel, por decirlo así. Y la lectura, la lectura silenciosa, pues ay, tengo 2, ¿será que me equivoqué? Bueno, se procede del mismo modo que la lectura anterior, pero ahora bueno, esta es la misma, solo que aquí pues las lecturas se irán desapareciendo más rápido. Y pues como dije anteriormente, esto sucederá si el niño responde las preguntas correctamente. Si no las responde correctamente, pues se sigue como en el mismo nivel. Bueno, y bueno, ahí se irán acelerando así irá sucediendo, o sea, va a repetirse esto mismo y se irá acelerando de acuerdo si el niño responde o no responde correctamente estas preguntas. Y bueno, ese es el programa de intervención que pues les planteo el día de hoy. Esta es como la referencia, es de mejorar la fluidez lectora en dislexia. Es un diseño de un programa de intervención en español. No sé si tengan alguna pregunta. Vale. No, me parece que como tal estuvo claro, digamos, la forma en la que acontece. Habría que pensar es que si nosotros pudiéramos, con los recursos, por ejemplo, que tuviéramos, digamos, pensar en un PowerPoint con ese tipo de participación por parte o de interacción por parte del niño. También pensaba en que en el laboratorio de cognición contamos con un programa que hace algo similar, es decir, ustedes construyen la prueba y él lo que hace es botar en un Excel lo que ustedes le hayan dicho que necesitan. Ejemplo, que cuánto tiempo se demoró en dar, digamos, clic o marcar una barra espaciadora, o si dijeron que era Enter. Entonces ustedes pueden configurar como si estuvieran editando una película, las diferentes tareas que van a ir apareciendo, y lo que va haciendo es monitoreando la interacción o la tasa de velocidad o los aciertos y errores que digamos están quedando registrados en el software como tal. Aquí, por ejemplo, en este tiempo que nos queda, me gustaría, bueno, Mayra, muchas gracias. Ahí sería, es como, bueno, lo que te había como indicado, pienso, en esencia. Y ya, ahorita, pues vamos a, es como a tener como una conversación ya, como de cierre sobre este tema, tratando de aclarar un poco las dudas que puedan ustedes estar presentando en torno a, como vamos a hacer es como una síntesis. No sé si a partir de hacer este ejercicio surgieron inquietudes, no solamente respecto a lo que Mayra planteó ahora, sino de todas las exposiciones, si escuchar a sus compañeros les hizo tener alguna inquietud en particular respecto a los 3 trastornos del aprendizaje que nos hemos ocupado. Yo voy es como a compartir pantallas porque a veces me gusta es como tener pues esa como facilidad de rayar un poco, de escribir un poco, las preguntas que están haciendo, ese tipo de cosas, y ya que todas las podemos ver, pues así mismo hacernos cargo. Entonces, no sé si tienen, o sea, la primera etapa de esto es si a partir de escuchar a sus compañeros surgieron inquietudes, si tienen dudas. Dudas, piénsenlo no tanto como teóricas, o sea, no tanto o sea, yo entiendo que es la dislexia, entiendo que es cada cosa, ¿no? Pero pienso como dudas sobre la implementación, sobre el hacer, sobre, bueno, pues profe, tenemos eso claro, ahorita no sé, qué dudas pueden surgir respecto a un futuro posible.
futuro posible me refiero a, bueno, soy psicólogo en una IPS o en una EPS, soy psicólogo en una universidad, soy psicólogo en un hospital, soy psicólogo, ¿vale? Y como psicólogo en esos escenarios, pues puedo encontrarme con trastornos del aprendizaje. ¿Sí? Puedo identificarlos, puedo notarlos, entonces no sé si hayan algunas inquietudes al respecto sobre este tema, el tema de los trastornos del aprendizaje. No sé ahí si surjan inquietudes, si tienen inquietudes, si podemos decir que todo está claro, ¿no? Si, no sé, Profe, yo sí tengo una pregunta dale. con relación a lo que hablábamos ahora de las metodologías, porque digamos que en este tipo de trastornos, y me pasó una vez cuando estaba compartiendo con este chico que tenía autismo, Ujú. digamos que a veces es como complicado, no sé si para todos o para mí, cuando de pronto un profesor le pregunta a uno, bueno, pero es que, o sea, yo sé lo Claro. básico, sí, o sea, sé Ujú. lo básico con relación al trastorno, pero pues más allá de uno dar psicoeducación como aspectos que yo estaba nombrando ahora, digamos que cuando ya uno tiene que ir como a la parte práctica y decirle a la persona, bueno, específicamente en el ajuste de las metodologías y demás, hay que tener en cuenta esto, esto, esto y esto. De Ujú. pronto, no sé si nos puedas como compartir un poco más con relación a esos elementos. Ujú. Vale, vale. Los demás, digamos que tienen un interés también particular en que entremos un poco a mirar un poco más como el detalle de esto. ¿No están por ahí? Bueno, voy a contestarte a ti, Eliana, entonces. Bueno, mira, voy a indicarte lo siguiente. Digamos que nosotros partimos de cuál es el estilo de enseñanza como típico al que tiende el profesor. Es decir, por más que el profesor tenga buena voluntad, ¿no? de querer modificar sus formas, sus maneras, nosotros necesitamos, entonces diríamos que el punto número uno por el que deberíamos de empezar es un poco por la caracterización de lo que prefiere el profesor al momento de enseñar. Es decir, este profesor utiliza más la explicación verbal que la visual, o sea, utiliza poco los recursos visuales, los apoyos visuales. Es un profesor que se acerca a sus estudiantes, se toma, digamos, como la tarea de dar una instrucción centrada, por decirlo así, en la inquietud particular del estudiante, o las instrucciones son generales y poco direccionadas a un estudiante en particular, sino que da una instrucción completamente generalizada. Entonces, si nosotros, porque nosotros necesitamos decirle pues a este profesor que un porcentaje importante de lo que queremos lograr con un sujeto, independientemente del trastorno de aprendizaje que tenga, y esto digamos que es algo importante, es el hecho de que gran parte del aprendizaje que se quiere lograr va a estar determinado por el papel que él va a cumplir como mediador en ese proceso. Entonces, ¿qué papel necesitamos que él juegue? Entonces, primer punto que necesitamos que el profesor tenga en cuenta es que las instrucciones, por tanto, deberían estar cercanas o próximas al estudiante. ¿Eso qué significa? Eso se tiene que traducir en la literalidad en términos de tenerlo cerca. Es decir, un estudiante, como tú señalabas, un estudiante que tiene algún trastorno del aprendizaje no debería estar en la periferia, no estar ubicado en la periferia del salón, en las afueras del salón, en los bordes del salón, ¿no? Debería estar al límite, como cuando uno ve una secuencia gráfica y ve cómo pasados los días el estudiante arranca adelante y posteriormente se va yendo hacia atrás, hacia atrás. Y se va yendo hacia atrás porque no comprende, porque no quiere que
le pregunten, porque no quiere quedar en evidencia, porque quiere pasar invisible, ¿no? Entonces lo que necesitamos como punto número uno es empezar a nosotros a observar dónde está ubicado el profesor, dónde está ubicado el estudiante con el posible trastorno de aprendizaje y las estrategias que está utilizando el profesor para acercar al estudiante al aprendizaje. Y entonces, literalmente sería tener al estudiante cerca. Número dos, gran parte de las situaciones, digamos, de aprendizaje pasan por el hecho de la simplicidad. Es decir, hay conceptos que son complejos de asimilar y conceptos, como decían los compañeros ahora, así como tenemos palabras simples, hay palabras complejas, hay aprendizajes simples y aprendizajes complejos. De ahí entonces que nosotros al momento de aproximarnos a un tipo de aprendizaje, mi labor es indicar cuáles son los momentos en ese aprendizaje a los cuales yo me puedo comprometer. Es decir, si para este grado escolar él debe estar escribiendo los signos de multiplicación, división, resta, etcétera, pero no los está escribiendo, pero los está entendiendo al menos desde la oralidad, desde lo que nosotros le decimos, le indicamos, digamos que nos podemos dar por bien servidos. Es decir, que el énfasis de la recomendación estaría centrada sobre qué es lo mínimo a alcanzar. Entonces, la pregunta se convierte un poco en, cada que ustedes van a mirar un curso, digamos, el Ministerio de Educación Nacional ha dado ya unos lineamientos de lo que se tiene que lograr por año, ¿no? Por curso. Entonces, 10º tiene que alcanzar esto en matemáticas y esto y esto y esto. Pero a su vez, digamos que el colegio también se fija, digamos, como unas metas. Por lo tanto, digamos que el acompañamiento estaría centrado en términos de que el profesor no sienta que está solo, que está acompañado por una directiva, o sea, que no lo van a echar por disminuir, digamos, el ritmo de aprendizaje del estudiante, sino que esa disminución del ritmo es para tomarse el tiempo de simplificar lo que se tiene que alcanzar. Entonces, en esa línea, básicamente, si decíamos, por ejemplo, que los demás estudiantes están leyendo, no sé, un libro completo, nosotros podemos pasar un resumen del texto, y el resumen del texto es lo que el estudiante leería. Ese resumen, obviamente uno diría, bueno, pues es que yo tengo, no sé, 50, 100 estudiantes, me estás pidiendo que elabore casi que una guía personalizada para el estudiante. No es tanto eso, lo que estamos indicando es cómo, cómo yo garantizo que tú puedas aproximarte a ese aprendizaje sin equivocarte. Entonces, si a los demás estudiantes los dejo un poco solos dentro del proceso de aprendizaje porque cuentan con los recursos para demorarse en la lectura, por hacer el proceso de esto no es importante, esto sí es importante, pues yo, en calidad de profesor, puedo seleccionar un buen resumen o puedo seleccionar un buen mapa conceptual que encuentre ya elaborado o puede ser elaborado por mí, o también apoyarme, por ejemplo, de la nana, el padre, la madre, la empleada, digamos que muchas veces ahorita en esta contemporaneidad pues están casi que muy presentes. Entonces, en resumidas cuentas, Eliana, el, el ajuste metodológico está mediado principalmente es por, a nivel material, a nivel de los recursos de aprendizaje, es ahí donde se tiene que como trabajar, o sea, limitar, casi que aprender a seleccionar qué es lo importante, qué es lo valioso, qué es lo que hay que formar, que esto, digamos, no es necesario, por lo menos, al menos no por ahora, ir alcanzando, ir clarificando. Y en esa medida también es importante que eso se refleje en la forma en la que están
los estudiantes ubicados. Es importante, por ejemplo, si tenemos, yo sé que los niños a veces o los jóvenes son muy crueles, pero normalmente siempre tenemos un estudiante que quiere ayudar, ¿no? Que quiere colaborar. Entonces, unir, digamos, el trabajo colaborativo, el permitirle al estudiante que pueda explicarle si cuesta escribir, de forma entonces verbal pueda explicar, pueda contar lo que está entendiendo. Si los demás están en textos escritos, pues yo me voy a sentar a explicarte. Dar la validez entonces para que en esa comunidad que se ha consolidado, esa pareja un poco de persona experta o entrenador y inexperto, dar algunas herramientas también a ese entrenador. ¿A qué herramientas nos estamos refiriendo? Por ejemplo, ¿cómo manejamos, o sea, cómo retroalimentas a tu amigo o a tu par, ¿no? Cuando se equivoca? No te burles, o sea, no te rías, no lo conviertas en un sinónimo de cómo podrías hacerte cargo, cómo podrías acompañarlo y que eso pueda, digamos, tener un peso para su nota. Es decir, digamos, te exonero de tu examen final de X materia, siempre y cuando pues cumplas con unos criterios. Eh, ¿Y los criterios cuáles van a ser? Principalmente el estado emocional del otro, es decir, de la persona que tiene el trastorno de aprendizaje. Porque si la persona lo está haciendo bien, o sea, si ha seguido las pautas que se le han dado, la persona con trastorno del aprendizaje pues va a tener, digamos, un amigo, una amiga. Algo similar a, no sé si la película de eh, August, el que tiene un rostro muy deformado y usa un casco. eh, Ese proceso de empezar a consolidar el asunto de tener amigos, de tener vínculos. O sea, prácticamente mira que el aspecto cognitivo no es tanto lo que nos importa dentro del aula de clase, nos importa mucho es consolidar, digamos, un par con el que pueda apoyarse, con el que pueda consolidar aprendizajes colaborativos. Entonces, para el profesor está el hecho de identificar los aprendizajes fundamentales. Identificar, por lo tanto, también las estrategias que pueden garantizarle esos aprendizajes. Cada aprendizaje tiene su propia regla. Los tips, por decirlo así, o sea, mientras que a los demás no les doy tips, al que tiene el trastorno le doy tips, o sea, lo, lo entreno para que sepa rápidamente identificar la idea central, rápidamente pueda procesar la información que necesitamos, eh, advertir, digamos, cuál es el problema, ¿no? Entonces, desde el experto, que es la calidad del profesor, voy a tenerlo todo el tiempo cerca para que él pueda conversar conmigo, hablar conmigo, en la medida en que yo pueda estar supervisando su proceso de aprendizaje. Apoyado, digamos, en ese par que voy a consolidar también, en ese amigo, amiga, que si bien lo hace y ahí digamos que nos vamos nuevamente a la película de Extraordinario, creo que se llama, eh, donde los tres que les dan la tarea de vincularlo a la escuela, pues muchos no lo hacen, no, son crueles en realidad. Entonces hay que estar supervisando un poco también ese proceso de, de salud, digamos, de parte del niño. Entonces, si uno dijera, si yo fuera psicólogo, ¿qué recomendaciones haría? Yo me iría a observar el aula de clase. En esa aula de clase estaría atento a las interacciones entre pares, estaría atento a las interacciones entre docente y en la forma en que manejan las diferentes situaciones de aprendizaje. Porque a veces los profesores tienen muy buena voluntad, pero digamos que se les olvida que tienen un niño con problemas de aprendizaje o un adolescente con problemas de aprendizaje, con un trastorno, digamos, de aprendizaje. Entonces,
desde esa perspectiva, es muy importante nosotros saber con qué contamos. O sea, el proceso de observación es para nosotros poder identificar qué hizo muy bien, o sea, sigue haciendo eso que existe, y esto que existe no lo hagas, puedes cambiarlo por. Entonces, ¿qué cosas, digamos, que nosotros identificamos que de pronto no son muy adecuadas? Colocar tareas de aprendizaje que ponen una barrera, es decir, textos extensos, vamos a leer textos extensos. Entonces, que tengas anticipado cuál es el texto, la misma versión, la misma idea, el mismo conocimiento, pero en menos palabras. Y te lo voy a facilitar. Y lo que gana, digamos, el estudiante que apoyaría ese aprendizaje es que podría tener acceso a ese mismo contenido, a esa cierta ventaja, porque lo que estamos en últimas diciendo es que paulatinamente eso va a desaparecer, es decir, yo no voy a tener dislexia para siempre. Yo, si bien todos los textos nos dicen que pues, es un trastorno del desarrollo, o sea, prácticamente nos va a acompañar de por vida, sí es importante que nosotros contemplemos la posibilidad de que en las recomendaciones, esperen, voy a cerrar acá. Es importante que en las recomendaciones que hacemos puntuales, los contenidos, o sea, la base orientadora de la acción, que de esto ya hemos hablado, pero quiero recordárselos, orientadora de la acción, no es solamente para el profesor, es decir, la familia, los padres, la persona que pasa más tiempo con el sujeto que tiene el trastorno, el compañero que fue asignado para trabajar, los pares, el maestro, el rector, o sea, la comunidad como tal está sensibilizada respecto a que nosotros como psicólogos educativos sabemos que toda acción, o sea, leer, escribir, calcular, como acción, tiene un conjunto de acciones y ese conjunto de acciones tienen una estructura y al tener esa estructura, entonces yo puedo, que si por ejemplo los demás sujetos ya tienen consolidada la acción de leer, pues en mi caso particular como profesor, yo como psicólogo lo que voy a hacer para el profesor es indicarle cuál es la estructura de la acción que él está colocando. Entonces, si yo he hecho la observación, cuáles son las actividades típicas que se realizan, ¿no? Entonces, normalmente este profesor tiende a dejar guías de laboratorio, tiende a dejar talleres, ¿vale? ¿Cuál es como la actividad como recurrente? Y visto desde esa perspectiva, entonces lo siguiente es pensar en términos de que ese tipo de actividad se compone de una serie de acciones, o sea, unas demandas para el niño, unas demandas para la persona con el trastorno. Al yo saber entonces cuáles son las demandas para el trastorno, yo podría construir una base orientadora de esa acción, es decir, un recordatorio de cómo hacer la acción. Supongamos que tiene que seguir un orden, porque de pronto al momento de yo leer me salto del paso 1 al paso 7, me salto renglones. Entonces, ¿yo cómo puedo dar una base orientadora de esa acción particular que es mantener el orden? Porque es importante para poder tener el éxito en la tarea que me acaban de colocar, mantener el orden. Entonces ahí vienen distintas alternativas. La que se me ocurre en este momento es el hecho de que yo tengo que hacer, quiero como ponerlo en estos términos sencillos, hacer consciente lo inconsciente. Es decir, otros niños ven el orden, él no lo ve. Entonces mi labor es señalar ese orden, hacerlo visible ese orden. Ahora, ¿cómo? Entonces, si por ejemplo las guías de los demás compañeros van a blanco y negro, 1, 2, 3 y 4, pues en el caso de esta persona podríamos colocar una secuencia con flechas, con círculos, con diferentes colores que pase, digamos, si yo estoy familiarizado con
que del rojo pasamos al amarillo y luego al verde, como un semáforo, y yo he trabajado en esa clave con él, o me sé al derecho y al revés, que va 1, luego 2, luego 3, pues entonces, y ya después de ahí me pierdo, pues entonces yo podría empezar a colocar esas secuencias de acción en diferentes colores. Digamos que ya no es a blanco y negro, sino que pues mi guía va a estar por lo menos indicándole, bueno, cuando completes una actividad, subráyalo. Es decir, márcalo de que ya lo hiciste, de que ya está completa para que no, para que sigas con la siguiente. Ahí pueden venir, por ejemplo, orientaciones del tipo cubrir con tu mano la línea de, o sea, no voy a ver más que lo más superior. Digamos que la instrucción en última sería cubre tu guía, mientras que los demás no lo tienen que hacer, pues bueno, cubre tu guía. Entonces yo como profesor, mira, recuerda, cubre tu guía y vas, una vez que completes, puedes continuar, puedes bajar, ¿vale? Eso digamos que te puede ayudar. O sea, el asunto acá es un tanto de descubrir los rituales que pueden ayudar a organizar la acción. Entonces, recomendaciones específicas sería que identifiquemos cuáles son las típicas actividades del profesor. Esas actividades típicas del profesor podamos ponerlas en términos de estructura, en términos de muy similar a una guía pictográfica que yo pueda recuperar, que yo pueda recordar, ¿cómo es que tengo que hacer esta tarea? O sea, eh, digamos que yo tengo que encontrar, leer al lado de una imagen. Entonces, leer al lado de una imagen podría representarlo como una foto y unas líneas que podrían servirme a mí como recuerdo. Esa manera podría construirla con la misma persona, es decir, que la persona con trastorno pueda hacer su propia tarjeta, o sea, su propio recuerdo, su propia manera de recordar cómo se hace esa acción, cómo la representa, para que no la olvide. No sé, a veces uno dice, oye, pero ¿por qué lo representaste así? Pero para nosotros tiene sentido. No sé, por ejemplo, algunos de nosotros usamos anillo, ¿no? Para nosotros tiene un significado, para otros otro. El asunto es ese, que en el mundo de nuestra mente, pues los signos son los que operan. Es el símbolo lo que hace que yo vea un semáforo en rojo y me detenga. Eh, entonces, el asunto acá es observación de aula, acompañado entonces de cercanía del profesor y cercanía del aprendizaje hacia el estudiante. Eso permite, digamos, una tipificación. Normalmente uno dice, normalmente yo atiendo a niños con estas características, entonces yo me puedo anticipar un poco a los tipos de acciones que se requieren trabajar. Eh, entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a observar que el tipo de error frecuente en el niño tiene que ver con la discriminación visual, pues entonces yo voy a poder empezar a trabajar en la base orientadora de la acción de la discriminación visual, es decir, para yo discriminar visualmente, ¿qué acciones tengo que realizar? ¿Sobre qué aspectos me tengo que fijar? Entonces esto aplica no solamente para una problemática del aprendizaje en general, sino que podemos particularizarlo en términos de que eh, por ejemplo, una persona, el tema que vamos a hablar más adelante es sobre pues, la salud mental en los contextos educativos. Y entonces ahí uno pensaría, ¿cómo hacemos nosotros para consolidar, por ejemplo, que la persona aprenda a identificar sus estados emocionales antes de desarrollar una crisis de ansiedad? ¿Cómo puede, digamos, aprender un poco a detectar que va a tener una crisis? ¿Cómo puede entonces aprender a mejorar o a manejar, digamos, esas señales que se están enviando? Podríamos hacerlo también a través de una base orientadora de la acción. Es decir, el concepto de base orientadora de la acción es un concepto que, si bien lo hemos visto en clase, hemos hablado de él,
es en la intervención donde cobra una gran significancia, porque esta base orientadora de la acción implica trabajar con los planos de formación de la acción, es decir, plano material en términos generales, plano perceptivo y plano verbal. Entonces, muchas de las bases orientadoras de la acción las damos de forma verbal. La idea sería indicar o nosotros anticiparnos un poco a bases orientadoras de la acción que están en el plano de lo material, trabajar en el plano de lo material para luego consolidar una representación gráfica, para luego simplemente recordar qué era lo que tenían que hacer. Ah, sí, y voy al plano de lo verbal para recordar cómo hacerlo. Entonces, siempre digamos que la inquietud es uno qué hace. Entonces, yo te diría, número uno, observación de aula. Número dos, en esa observación de aula es identificar el estilo del profesor, o sea, cómo este profesor está dando, impartiendo, qué cosas hace bien, qué cosas no hace tan bien, cómo los pares manejan cualquier situación, si hay bullying, si no hay bullying. Es todo este escenario, este caldo de cultivo en el cual el trastorno se sostiene en el tiempo. Luego de eso, identificar entonces las actividades de aprendizaje para, en esas actividades de aprendizaje que son típicas de esa aula en particular, entonces construir bases orientadoras para esas actividades de aula que normalmente se realizan. Y en función de la modalidad que está conservada, trabajar. Entonces, si a nivel verbal se puede expresar, pues entonces vamos a trabajar con pura modalidad audioverbal. Si lo que opera no es lo audioverbal, sino lo escritural, el dibujo, a su manera, con su grafía, a su manera, pues entre tanto consolidamos los grafemas, pues vale la grafía a su manera. Mientras nos empezamos a comunicar, empezamos a entender que toma un tiempo, pero entonces, en términos de modificaciones de aula o modificaciones metodológicas, implicaría entonces que yo, profesor, ajusto los contenidos de aprendizaje hacia los elementos o las bases orientadoras de la acción de ese aprendizaje. Es decir, los momentos o las etapas mínimas que tiene que alcanzar y anticipo cuáles son las acciones que tiene que realizar. Entonces le doy los tips para que lo pueda hacer bien. Supongamos que yo les digo a ustedes, oye, lo hicieron mal, lo escribieron muy mal, pero no les digo en qué tienen que mejorar. Entonces la retroalimentación es fundamental. Y una retroalimentación in situ, o sea, inmediata, para que tenga sentido. O sea, no tiene sentido que yo, no sé, en una semana le diga a Mayra o a Adriana, ¿vale? Tengan en cuenta, sino que es in situ, es inmediato para que podamos decir, bueno, entonces, ¿cómo lo podemos presentar? Entonces, yo puedo modelarte, podemos poner a otro compañero que modele. Yo creo que dentro de cualquier momento nos van a cortar. Así que, o sea, en esencia, digamos que nuestra labor como psicólogos educativos es identificar el rol del estudiante y el rol del profesor en su interacción con el aprendizaje y simplificarlo para que pueda orientar su acción, porque en estos momentos está completamente desorganizada. Es básicamente como una retroalimentación como específica, ¿no? O sea, sobre cómo hacer cada actividad que en un curso se realiza, simplificando un poco, como la retroalimentación. La siguiente clase vamos a empezar con lo que tiene que ver con salud mental en aula. Les voy a enviar entonces un instrumento como para que se familiaricen un poco con él y podamos entonces empezar a hablar de como los más típicos, depresión, ansiedad, suicidio, consumo de sustancias, un poco en el aula y nuestro papel como psicólogos educativos allí. Bueno, chicos, les deseo pues una feliz tarde. Creo que